Bien, hoy vamos a hacer un análisis jurídico y también médico sobre una de las instituciones fundamentales del derecho médico contemporáneo. Estamos hablando del consentimiento informado. Ya, a lo largo de este video vamos a desglosar cómo esta figura ha dejado de ser un mero trámite administrativo para convertirse en la más importante manifestación del deber de información del médico y también en un pilar de la autonomía de la voluntad del paciente, ¿ya? Para comprender la relevancia de el consentimiento informado, tenemos que partir de la base que el consentimiento informado es, por definición legal, la conformidad libre y voluntaria y consciente también de un paciente manifestada en pleno uso de sus facultades, ya tras recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta directamente a su salud. Ya, y aquí hacemos un pequeño paréntesis. Cuando hablamos ya de afectación a la salud, no me refiero aquí a que se le vaya a causar algún daño al paciente, no. Afectación en este contexto va a significar que la persona va a recibir algún cambio, ¿ya? Un cambio que se espera, la mayor sea positivo, pero esta afectación no es un daño, es un cambio, ¿ya? Esta definición nos indica que además no estamos ya frente a un hecho aislado, ¿ya? Sino ante un proceso comunicativo que culmina en una decisión jurídica muy importante, ¿ya? El consentimiento informado en un inicio no nace del vacío, ¿ya? Es la consecuencia directa del derecho a la información asistencial. Como lo señala la doctora Davinia Cárdenas, toda persona tiene derecho a conocer cualquier dato que le permita adquirir o ampliar su conocimiento sobre su estado físico y su salud, ¿ya? De esto nace el consentimiento informado, ¿ya? De este conocimiento, de esta información que recibe el paciente sobre su estado actual, sobre su salud y sobre lo que va a hacer el médico para cambiar este estado. Ya. Esta información es del presupuesto indispensable para que el consentimiento sea válido. Si un médico obtiene la firma de un paciente ya en una de esas formas médicas que a uno le entregan cuando va, sea a la clínica o sea al hospital, ya, si uno obtiene la firma del paciente sin haberle explicado previamente los pormenores del tratamiento que se va a emplear en esa persona, el consentimiento ya está viciado desde su origen. Ya, la información asistencial tiene que ser veraz, tiene que entenderse de forma clara y ser suficiente para que el paciente pueda valorar las opciones terapéuticas disponibles, incluyendo, claro, la opción de no someterse a ningún tratamiento. Vamos, que el médico tiene que explicarle claramente cuáles van a ser los procedimientos que se van a realizar sobre su cuerpo, tiene que explicarle las consecuencias, no solo las benéficas, sino también aquellas consecuencias que pueden afectar su estilo de vida, para que así la persona pueda tomar una decisión, ¿ya? Desde una perspectiva constitucional, el consentimiento informado se asienta sobre el respeto a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Aquí ya no nos encontramos en el modelo del paternalismo médico tradicional, donde el profesional decidía qué era lo mejor para el enfermo sin consultarle. Ya, hoy el paciente es un sujeto activo, ya, un titular de derechos que decide sobre su propia integridad física. Por tanto, el deber de información médico no es una cortesía profesional, ¿ya? Es una obligación legal y además de ética que garantiza que el paciente ejerza su libertad de conciencia, ejerza un desarrollo pleno sobre su propio cuerpo, ¿ya? Es en esencia, digámoslo así, un derecho fundamental que protege la esfera más íntima del ser humano, que es su propio cuerpo y su propia salud. ¿Ya? Para que el consentimiento informado sea jurídicamente válido, tiene que cumplir con ciertos requisitos tanto de fondo como de forma.
¿ya? En cuanto al fondo, la información debe ser suministrada con antelación suficiente para que el paciente pueda reflexionar, ¿ya? No puede ser emitida al segundo antes de que vaya a someterse, digamos, a una operación, ¿no? Tiene que tener un tiempo prudencial y este tiempo va a ser, o sea, va a variar de acuerdo al tipo de intervención que vaya a realizar el médico. Ya, no es aceptable presentar el documento de consentimiento en la misma puerta del quirófano o cuando el paciente ya está bajo los efectos de una sedación previa. La validez depende de la comprensión también. Ya, el médico tiene la obligación de adaptar su lenguaje a la capacidad intelectual y cultural del receptor. ¿Ya? No se trata de abrumar al paciente con terminología técnica incomprensible, sino de asegurar que comprenda los riesgos típicos del procedimiento, los riesgos personalizados según su historial clínico y las contraindicaciones que el tratamiento vaya a tener sobre su cuerpo. En cuanto a la forma, la regla general que en el ordenamiento jurídico es la verbalidad. Sin embargo, la ley establece ciertas excepciones cruciales donde el consentimiento tiene que estar por escrito. Estas situaciones incluyen intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos de invasores o en general todas aquellas actuaciones que suponen un riesgo ya de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. Es importante destacar que el documento escrito no es el consentimiento en sí mismo, sino la prueba ya de que el proceso informativo ha tenido lugar. Aquí también citamos un poco a la doctora Davinia Cárdenas, que nos explica que la firma de un formulario estándar no exime al médico de su responsabilidad. Si se demuestra que no hubo una explicación real y personalizada detrás de ese papel. Es decir, no basta con darle una explicación de manual, sino que la persona tiene que comprender, tiene que interiorizar lo que el médico le está diciendo. ¿Ya? Un aspecto crítico en el análisis de la validez es la distinción entre una medicina curativa y la medicina satisfactiva o medicina voluntaria. La medicina curativa es aquella encaminada a sanar una dolencia. El deber de información en este caso es exigente, pero se modula por la necesidad del tratamiento. Sin embargo, en la medicina satisfactoria o en la medicina voluntaria, ya como por ejemplo es el caso de la cirugía estética o los tratamientos electivos, el deber de información se extrema. Al no ser una intervención necesaria para la supervivencia, el paciente debe conocer hasta el más mínimo riesgo, incluyendo, obviamente, las probabilidades de fracaso o que el resultado no sea el esperado. En estos casos, cualquier omisión informativa es castigada con rigor. Ya. El análisis, por otro lado, de los efectos jurídicos del consentimiento informado nos lleva inevitablemente a la figura del médico como garante. ¿Ya? El responsable de la información es el médico que dirige la asistencia, pero también el médico que va a realizar la intervención concreta. Esta dualidad asegura que el paciente reciba una visión general de su proceso y una visión específica sobre la técnica empleada. El efecto jurídico primordial del consentimiento es la legitimación de la actuación médica. Sin el consentimiento, cualquier contacto físico o invasión del cuerpo del paciente pueden ser considerados, desde un punto de vista estrictamente legal, como una agresión o una vulneración de derechos fundamentales, independientemente de que el resultado médico sea exitoso. Ya. Pero, y aquí surge un punto muy importante. ¿Qué ocurre cuando el paciente no puede consentir por sí mismo? Entramos aquí, en cambio, en el terreno del consentimiento por representación. ¿Ya? Esta se aplica cuando el paciente no es capaz de tomar decisiones debido a su estado físico, a su estado psíquico o cuando es menor de edad y no tiene la madurez suficiente. Ya en estos casos el derecho no abandona al paciente, sino que traslada esta facultad de decidir a sus familiares o a sus allegados, ¿ya?
No obstante, el médico tiene la obligación de integrar al paciente en el proceso de toma de decisiones en la medida de lo posible, respetando lo que se conoce como el derecho del menor maduro en casos de otros países, o aquí en lo que serían el derecho de los niños, niñas y adolescentes, ya, cuya opinión debe ser escuchada y valorada según su capacidad de comprensión. Existen, sin embargo, ciertos límites al deber de informar que están legalmente reconocidos. Ya, el primero es el estado de necesidad terapéutica, que ocurre cuando el médico, de forma justificada, considera que dar toda la información al paciente puede causar un daño grave a su salud debido a su fragilidad emocional o a su estado psicológico. En este escenario particular, el médico puede omitir ciertos datos, pero debe dejar constancia en la historia clínica e informar a los familiares. El segundo límite es la urgencia vital, donde no hay tiempo material para obtener el consentimiento sin poner en riesgo la vida del paciente. Esto es en las situaciones de vida o muerte. Aquí el ordenamiento jurídico presume que el paciente desea ser salvado y faculta al médico para actuar de inmediato. Ya. Abordemos ahora el punto más conflictivo. Estos son las consecuencias derivadas de la omisión o una defectuosa obtención del consentimiento. Aquí tenemos que ser muy claros. La falta de información adecuada se considera un incumplimiento a la lex artis. Ya, si un médico opera correctamente pero no informó de un riesgo que finalmente se materializa, el médico es el responsable. Esto se debe a que ha privado al paciente del derecho de autodeterminación, al derecho de información, al derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Y si el paciente hubiera conocido este riesgo, quizás habría decidido no operarse. Por tanto, el daño no es solo la lesión física, sino la pérdida de la oportunidad de decidir. Las consecuencias jurídicas de esta omisión suelen traducirse en la obligación de indemnizar al paciente por daños y perjuicios. En el ámbito procesal, la falta de un documento de consentimiento informado debidamente acreditado produce una inversión de la carga de la prueba. Eso significa que el médico o la institución sanitaria deben demostrar que sí informaron, aunque sea verbalmente, al paciente, lo cual es extremadamente difícil de probar sin un soporte documental válido. Una obtención defectuosa, como el uso de formularios demasiado genéricos que no mencionan los riesgos específicos del paciente, tiene prácticamente las mismas consecuencias que la ausencia total del consentimiento. Además de las repercusiones económicas, civiles, la omisión del deber del consentimiento informado tiene efectos en la reputación profesional que pueden dar lugar a sanciones disciplinarias dentro de los ámbitos administrativos de cada clínica. La ética médica moderna entiende que el respeto a la autodeterminación es tan importante como la pericia técnica. Por tanto, no se puede hablar de una asistencia sanitaria de calidad o de un derecho a la salud como tal si se ignora la voluntad del titular del derecho. Ya, la defectuosa obtención del consentimiento, por ejemplo, mediante una coacción sutil o mediante una simplificación excesiva de los riesgos, lo que va a hacer es viciar la voluntad del paciente y va a romper el vínculo de confianza que debe presidir la relación médico-paciente. Y aquí un poco ya para ir concluyendo, podemos ver que el consentimiento informado es la herramienta que garantiza que la medicina siga siendo una actividad humana, al servicio de las personas, no encaminado a someterlas a la voluntad de una persona, sino de ayudarlas. Como hemos visto, el consentimiento informado y su validez, más importante, no depende de una firma apresurada, sino de un proceso informativo previo, veraz y comprensible. Sus efectos jurídicos son la base de la seguridad, tanto para el paciente, que ve respetada su dignidad, como para el médico, que ve legitimada su actuación.
En este caso, la omisión o la obtención defectuosa del consentimiento no solo acarrea graves consecuencias legales, sino que también despoja a la práctica médica de su fundamento tanto ético como constitucional. Es importante señalar que los profesionales de la salud deben comprender que el deber de información es una obligación continua. El consentimiento no se agota en el momento que el paciente entra al quirófano. Este puede ser revocado en cualquier momento, de forma libre y sin necesidad de justificación. Esa facultad de revocación es la prueba definitiva de que el paciente es el dueño de su propia salud, el dueño de su propio proceso asistencial. En este caso, el paciente tiene que ser siempre entendido como un sujeto de derechos, más aún en el ámbito médico. Y el consentimiento informado es una forma de ejercicio de estos derechos que nunca puede ser irrespetada.